Profe, la Renata tiene, ¿cómo se llama? No se puede unir por la clave. Y la clave es 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3, 4. Esa es la clave. Pero no hay que poner claves para meterse. Sí, es que si si uno tiene si tienes la aplicación descargada en el computador y tú te inscribiste con un correo electrónico, cuando te aparece la invitación, entras al link y es suficiente. Pero si no lo has hecho, tienes que meter la clave, la dirección IP y todo eso. Dependiendo cómo uno ingrese. O solo el correo. Claro, con solo el correo. Bien. Bien, chicos, vamos a ir comenzando entonces. Bueno, primero que todo, saludarlos, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado? Nos vemos hace 2 semanas ya. Rafita, ¿no te había visto a ti? ¿O si estuviste la clase anterior? No, no estuve porque tenía problemas con el Zoom. Ah, ya. Bueno, ahí, bienvenida Rafita a las clases, a los demás, a los demás sí los había visto, parece, ¿cierto? Sí, a la mayoría los había visto. Profesor, yo no Damián, estuve en la ¿cierto? última clase. A la Agustina. ¿Agu? ¿Tú no estuviste? Sí, tampoco te había visto. Tuve algunos problemas para conectarme las primeras veces, por eso no falté a las primeras clases de Zoom. Ya. Bueno, qué bueno que ya puedes estar con nosotros, así que ahí vamos a estar agradecidos de tu aporte, que siempre son bien buenos en las clases, ¿ya? Ok, vamos a comenzar entonces un poco. Martina está, ¿cierto? Quedó la pura cara nomás de la Martina riéndose aquí. ¿Sí? Ah, sí, sí está. Bien. Ya, Martina. Ok. Vamos a comenzar, chiquillos. La clase pasada estuvimos viendo algunas características de este periodo que se llama el Neolítico, y hoy día vamos a continuar, en la clase de hoy día vamos a continuar agregando el elemento a este periodo que es muy importante, ¿ya? El Neolítico, que es esta etapa de la prehistoria. Voy a compartir acá en la pantalla una presentación para que podamos ir entre todos ya ir viendo lo que vamos a ver hoy día. ¿Lo logran ver, cierto? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estamos ok? Bien. Entonces, sí, profe. Principalmente lo que vamos a empezar a estudiar hoy día es algunas características de este periodo de la historia que se llama Neolítico, ¿ya? Pero antes vamos a un poco ver las distintas etapas de la prehistoria, porque nosotros en el fondo lo que estamos estudiando es un periodo mucho más grande que le llaman prehistoria, ¿ya? O algunos le han puesto también paleohistoria, como lo habíamos conversado en los videos anteriores. Y acá tenemos, ¿cierto?, las distintas etapas de este periodo. Y tenemos que hay una gran etapa que se llama Edad de Piedra y Edad de los Metales. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué se llamará Edad de Piedra y Edad de los Metales? Obviamente porque los arqueólogos que han ido investigando esto lo han ido clasificando de acuerdo a los materiales que van ocupando estos primeros seres humanos, ¿ya? Este primero ser humano, denme un segundito que voy a admitir a alguien que está ahí, llegan tarde a la sala, tienen que llegar a la hora aquí al Zoom, pues cómo van a estar llegando atrasados también a las clases online. Ahí se están incorporando estos chiquillos que estaban. Bien. Entonces, tenemos acá estas dos grandes etapas, que son la edad de piedra y la edad de los metales. Y ahí, la edad de piedra, como ustedes pueden ver, se divide en dos, que son paleolítico, mesolítico y neolítico. Aunque generalmente algunas líneas de tiempo menos específicas no ponen el mesolítico, simplemente lo dividen en paleolítico y neolítico. Hola, hola, ¿cómo estás? Lo dividen en dos, paleolítico y neolítico. ¿Ya? Y abajo hay otras subdivisiones mucho más específicas, ¿cierto? Paleolítico inferior, paleolítico medio, superior, ¿cierto? Protoneolítico, neolítico, edad del cobre, en fin. ¿Ya? Pero eso no nos vamos a detener tanto en tantas subdivisiones. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay dos grandes etapas en la prehistoria, que es edad de piedra, edad de los metales, y que la edad de piedra se divide principalmente en dos, que es paleolítico y neolítico. Y nosotros hoy día vamos a detenernos en este periodo que es el neolítico, ¿ya? El neolítico. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué es tan importante el neolítico?
Entonces, ¿qué ocurre en el Neolítico? Y mi computador se me timó. No quiere correr a la siguiente. ¿Qué pasó? Ah, ya, entendí lo que pasó ya. Ahí está. Entonces, acá tenemos la revolución neolítica. ¿Ya? ¿Qué pasó? En el año 11.000 a.C. hubo un calentamiento del clima. Los grandes bosques dieron paso a un paisaje de sabana y la caza y la recolección se volvieron cada vez más difíciles. La humanidad, tuvo que aprender nuevas formas de alimentarse. Entonces nosotros aquí nos devolvemos un poquito a lo que ya habíamos visto en nuestras primeras clases. ¿Se acuerdan que dentro del concepto de evolución habíamos dicho que los seres humanos habían evolucionado, pero no era una evolución porque sí, habían necesitado evolucionar para poder adaptarse al medio, ¿ya? Entonces, para poder adaptarse al medio en el cual vivían. Y acá hay una pista súper específica de qué fue lo que pasó. Desaparecen los bosques, por lo tanto, el ser humano que estaba acostumbrado a obtener sus alimentos más fáciles en estos bosques que habían antes, y ahora no existen, va a tener que nuevamente adaptarse a un nuevo clima, a un nuevo paisaje. Y eso lo llevó a evolucionar. Y a buscar nuevas formas de sobrevivir. Y principalmente lo básico para sobrevivir es la alimentación. Entonces aquí va a surgir la revolución neolítica. ¿Qué es lo que es la revolución neolítica? Ante la falta de animales de caza, el ser humano empezó a criarlos en cautividad. Acuérdense que en el periodo anterior, que era el paleolítico, ¿cómo sobrevivía el ser humano? Cazando y recolectando animales. Entonces andaba por aquí, por allá, cazando, ¿cierto? El animalito que podía, un mamut lo cazaban, ¿cierto? Y ahí tenían para comer varios días, bueno, hasta que se les acababa el alimento y vuelta de nuevo a tener que ir recorriendo distintos lugares para encontrar algo que cazar o algo que comer. Entonces, claro, llega un punto en que el ser humano dice, bueno, pero ¿cómo ignorar la posibilidad de nosotros tener esos animalitos desde pequeños, criarlos, ¿cierto? Alimentarnos nosotros y cuando estén grandes que nos sirvan para de alimento? Y cuando llega ese momento nace la ganadería y eso va a ocurrir dentro de esta revolución neolítica, ¿ya? Que es cuando el hombre descubre que puede él mismo domesticar estos animales que le van a servir a futuro de alimento. Ahí aparece el tema de las ovejas, los cerdos, ¿cierto? Cabras, caballos, etcétera, etcétera, y todo lo que los animales que van a ocupar para poder alimentarse. Pero lo más importante de esto en la revolución neolítica es que también aprendió a cultivar, ¿ya? Aprendió a que si él ponía una semilla en la tierra y la cuidaba y la regaba, ¿cierto? De ese lugar iba a salir una planta y que en un futuro le iba a permitir alimentarse. Por lo tanto, ahí tenemos, nace el concepto de agricultura, ¿ya? Con el trigo en Europa, que es lo que principalmente se va a cultivar en Europa, va a ser el trigo, que el trigo se muele y se sale la harina, ¿cierto? Y la harina uno puede hacer pan, bueno, en fin, los alimentos que cada uno fue adquiriendo en ese periodo. Pero también, bueno, en Asia fue el arroz, ¿cierto? Ahí por donde está China, Corea, Japón, ¿cierto? Principalmente el arroz. Y en América, las culturas americanas, los mayas, los incas, ¿cierto? Los aztecas, ellos principalmente basaron en el cultivo del maíz, ¿ya? O el choclo, como lo conocemos nosotros, el choclo que si nosotros el choclo lo dejamos secar, se convierte en maíz y se puede hacer harina de maíz, en fin, un montón de cosas. Entonces, eso fue como lo que, principalmente lo que fue ocurriendo ahí. Bien, entonces, estos cambios van a dar paso principalmente a uno de los elementos más importantes de la revolución neolítica, que es el descubrimiento de la agricultura. Entonces yo les pregunto, chiquillos, ¿qué es lo más importante de la revolución neolítica o qué pasó en el neolítico? Ustedes me tendrían que decir automáticamente, profesor,
es el descubrimiento de la agricultura y que el ser humano aprende a domesticar los animales y que da nacimiento a la ganadería. Automáticamente el profesor es... ¿Sí? Entonces, ¿alguien está con otro? Traten de silenciar sus micrófonos, chiquillos, para que no se interfiera el audio ahí con lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, continuamos acá. Y esta revolución, ¿por qué es tan importante? Se le llama revolución. Es que el concepto de revolución tiene que ver con un cambio importante en la historia. Si fuera un cambio que no fue tan importante, no le dirían revolución. Entonces, una revolución tiene que ver, el concepto de revolución es cuando hay un cambio. Y ese cambio es muy, muy, muy importante. Entonces, acá, esto de que el ser humano haya aprendido a cultivar su alimento, haya nacido la agricultura, haya aprendido a domesticar los animales, va a traer tantos cambios para el ser humano que desde ahí en adelante la vida de la humanidad va a cambiar y se va a transformar en otra cosa. Son muchas las consecuencias. ¿Qué consecuencias tenemos ahí? El ser humano, al ser agricultores, los hombres y mujeres tuvieron que dejar de ser nómades primero. ¿Ya? Dejar de ser nómades. ¿Por qué? ¿Por qué dejan de ser nómades? Porque claro, antes tenían que andar persiguiendo los animales, viajaban semanas a veces persiguiendo una manada de animales para poder cazarlos, o recorrían distintos sectores buscando frutos de los cuales alimentarse, vegetales, en fin, antes de descubrir la agricultura y la ganadería. Y eso era en el Paleolítico. Por eso que en el Paleolítico eran nómadas, o sea, que se desplazaban de un lugar a otro, principalmente cazando y buscando alimentos vegetales. Entonces, ahora dejan de ser nómades y se van a convertir en sedentarios. ¿Qué significa ser sedentario? Que se establecen en un lugar fijo y ya no se mueven de ahí. Obvio, porque si yo tengo mis cultivos, tengo un cultivo, un huerto de tomates, por ejemplo, no lo voy a dejar tirado ahí, pues tengo que cuidarlo, ¿cierto? Tengo que regar, tengo que cuidar esos cultivos para que me puedan al final dar el fruto que yo estoy esperando que me den. Entonces, al final se establecen en un lugar físico. Y el establecerse en un lugar físico va a producir que el ser humano no va a vivir en una cueva siempre, pues si está en un mismo lugar, la cueva era, como en el Paleolítico, que vivían generalmente en cuevas, en cavernas, ¿cierto? Era porque estaban de paso ahí, estaban un día, 2 días, después se iban buscando los animales o persiguiendo animales o los alimentos. En cambio, cuando yo me quedo en un mismo lugar, no voy a estar para siempre en una cueva, pues me busco, si vivo en un lugar lo empiezo a arreglar, lo empiezo a mejorar, ¿cierto? Empiezo, a lo mejor me voy a construir alguna cosita para vivir que sea un poquito más cómodo, a lo mejor a ese lugar donde yo vivo lo voy a hacer una mesita, a lo mejor voy a ponerle paja en el techo para que sea más abrigadito el lugar donde estoy, y así poco a poco el lugar donde yo estoy viviendo lo voy a ir mejorando. Y eso va a dar paso con el tiempo a que nazcan las aldeas, los poblados. Miren qué curioso, porque antes no existía esto. Era un grupo de familia, los primeros seres humanos eran un grupo de familia de 30, 40 personas que andaban de allá para acá, de un lugar para otro, cazando y persiguiendo y viendo qué comer. Y ahora, cuando descubre la agricultura, como se queda en un mismo lugar, se van a establecer y van a quedarse a vivir ahí para siempre. ¿Ah? Bueno, para siempre, entre comillas, pero se van a quedar ahí, no se van a mover y van a empezar a hacer los primeros poblados, las primeras aldeas, conjuntos de casas, que más tarde van a dar paso, ¿cierto?, a las ciudades y más tarde a las grandes civilizaciones. Pero este es el primer paso que da el ser humano para convertirse en lo que hoy en día somos, estas grandes ciudades que hoy en día que existen en el mundo, ¿cierto? Empieza acá, cuando se convierte, se descubre la agricultura. Por eso es que es tan importante la agricultura y la ganadería, porque es el primer paso para algo que va a ser muy importante en el futuro. Y la agricultura y la ganadería permitían planificar cuánta comida podrían disponer en el futuro, pues es un gran punto, porque marcaba la diferencia entre la sobrevivencia. Porque en el Paleolítico, los primeros seres humanos sobrevivían nomás, porque si encontraban algo para cazar y alimentarse, vivían. Pero si les iba mal, ¿qué pasaba? Simplemente se morían de hambre. Entonces la línea entre sobrevivir y morir era muy delgada. Por eso es que cuando se descubre la agricultura
ya no voy a tener el alimento justo solamente para sobrevivir y saciar mi hambre de hoy día y mañana, sino que yo voy a poder planificar. O sea, si yo veo que durante todo este año yo voy a necesitar, para poder pasar todo este año, 20 sacos de arroz, 20 sacos de trigo o maíz, lo que sea, y con esos 20 sacos yo sobrevivo todo el año sin pasar hambre ningún día, eso cambia un poco el tema, porque ya no dependo de si sobrevivo el día. ¿Y qué va a pasar con eso? Eso va a traer otra consecuencia. Hizo que la población aumente. Y lógico, si yo no dependo, si yo sé que no me voy a morir de hambre, o no voy a estar a la suerte si encuentro algo que comer o no, para poder sobrevivir, y yo tengo garantizada mi alimentación durante todo el año, y así durante todos los años que vengan, ¿hay probabilidad de que me muera de hambre? No. Por lo tanto, los pueblos empezaron a crecer en la población porque se morían menos, si tenían más alimentación. Y al tener más alimentación se vuelven más fuertes, y al estar mejor alimentados, ¿cierto?, tienen más defensa, se enferman menos, en fin, corren menos riesgos de estar viajando para allá, para acá, nacen los poblados, y así una serie de cosas que va a traer estos cambios que trae para la vida del ser humano la revolución neolítica. El hecho de que aprendieran a cultivar, que apareciera la agricultura, y el hecho de que apareciera la agricultura. Y con eso, obviamente, el hombre va relacionado con la evolución cultural, va perfeccionando lo que sabe hacer, porque ustedes saben que el ser humano va evolucionando en dos aspectos. En lo físico, va cambiando, ¿cierto?, su aspecto físico, el proceso que se demora millones de años, como lo vimos en el proceso de hominización. Profesor, Sí. que también cambia, por decirse así, la forma de pensar. Exacto. Cuando hablamos de la evolución cultural, hablamos de cómo evoluciona su forma de pensar, o lo que él sabe hacer, o lo que piensa, o las cosas que hace. Cuando hablamos de lo cultural, hablamos de cómo piensa, de lo que hace, de ese aspecto, no del aspecto físico. Entonces, claro, estos cambios técnicos tienen que ver como cómo va evolucionando culturalmente, de estos primeros homínidos que solamente sabían agarrar un palo, o hacer una piedra, sacarle filo a la piedra, y esa piedra usarla como cuchillo, como básico. ¿Cómo se va perfeccionando esto para ir construyendo nuevos elementos que le permiten hacer mejor la vida? Y ahí tenemos la imagen, ¿cierto?, que ya vemos algunos instrumentos un poco más elaborados que una piedra que solamente le sacan filo, ¿cierto? Vemos ahí una especie de cuchillos con forma, como una especie de martillo. Vemos una piedra que tiene unos granos. ¿Qué creen que es? ¿Para qué creen que es esa piedra que tiene unos granos ahí? ¿Para moler el trigo, profesor? Es un, claro, justamente, ¿profe? es lo que llamaban un mortero que es un molino, que ponían ahí en la piedra los granos de trigo, de arroz, de maíz, de lo que sea, y con otra piedra redonda la molían. Y con eso molido tenían la harina para hacer lo que hicieran. Entonces yo me acuerdo de cuando era niño, donde mi abuela, en el campo, había un mortero, o sea, que esto hasta hace pocos años atrás, ya, principios del siglo XX, acá en Chile, en el campo sobre todo, todavía se utilizaban. Por ahí alguien me dijo, profe. Profe, ¿de qué material están hechas esas herramientas? Principalmente de piedra, ya, utilizan palos, pedazos de cuero, en fin. Pero todo en lo que es neolítico, estamos en una etapa todavía que es de piedra, ¿ya? Porque la prehistoria también tiene una etapa que es la edad de los metales, en donde el ser humano aprende a usar metal, pero todavía no estamos en esa etapa, ¿bien? Y también algunos elementos técnicos como la artesanía, ahí vemos a alguien que está tejiendo, ¿cierto? Los tejidos, y la cerámica, que son elementos que van a ir apareciendo en este periodo neolítico. ¿Bien? Y tenemos ahí cómo se va modelando, ¿cierto? La arcilla, ya, cómo se van grabando los adornos, ¿cierto? ¿Ven?
en el trabajo de la cerámica. Y acá en la reunión hay acá en la presentación hay una guía que yo la había entrado. ¿Quién logró descargarla de los que estamos acá? Profesor, yo No, terminé. profe, la tengo acá. Yo también la tengo. por Crash. Yo no pude, profe. Yo no pude. Yo la hice por la aplicación Yo no Crash. pude. Ya. Y papá también intentó ¿Quién no pudo? descargarla. Yo. Yo. Ya, bueno. Yo. Bueno, acá No. bueno, la vamos a mirar acá, ¿cierto? Acá se las voy a mostrar. Bueno, estábamos acá, decía, vestigios del pasado. Había aquí un poco vestigios del pasado. Teníamos que ver, observar imágenes, responder algunas preguntas relacionadas con la prehistoria. Y la primera imagen dice pinturas rupestres, abrigo de la roca, ¿cierto? De los moros en Cogul, de Tira, España, ¿ya? Y tenemos acá, miren, una roca en donde empiezan a dibujar. Logramos ver que hay unos dibujos de unas personas, ¿cierto? ¿Se ve como la silueta de unas personas? Tiene que pensar que esto es del Paleolítico, ¿ah? Del Paleolítico, tiene más de 10.000 años de antigüedad. Es como un arte. Claro. Y uno con este dibujo, uno puede sacar algunas conclusiones, porque miren, acá en el suelo, ¿qué es lo que hay? Acá abajito. Un venado. Es como Un un animal. venado. Sí, que lo están Pareciera- cazando. cazando. Pareciera ser que es como un venado, un animal, ¿cierto? Un Que están alce. cazando, Un un alce, perro. no sé. Pero como primera conclusión, uno puede decir, lo primero que uno puede concluir es que se dedicaban a la caza, ¿ya? A la caza, ¿cierto? Que cazaban en Era grupos. un perro. Estaban en grupo, ¿Cierto? muy bien. Podemos sacar varias conclusiones de eso. Acá al ladito tenemos, ¿cierto? Un monumento funerario de la cultura talayótica de Mallorca, España. Miren acá. ¿Mm? Entonces, Todo se encontró en España. ¿Mm? Todo se Sí, encontró en varios, España. varios elementos que son de restos prehistóricos en España. Bueno, en todos lados hay, solamente que acá la fuente muestra los de España, pero básicamente hay en todos lados. Y tenemos acá herramientas, y con esta herramienta uno cambia, Puede cazar. ¿cierto? Cambia puede ver acá, por ejemplo, que herramientas podrían ser del Neolítico. ¿Mm? Del Neolítico. También de- ¿Qué Profesor, conclusión sacamos con esas imágenes? ¿Que se dedicaban a qué cosa? A la A la casa. No, a la agricultura. A la agricultura, Agricultura. perfecto, ¿cierto? Y por los elementos que tienen, herramientas, tienen una vasija ahí como tejida, Para ¿cierto? poner. Como Ah, para moler. yo entonces, hablamos que creo que esas herramientas son de piedra. bueno, algunas partes De las metal, tienen- de son metal. de piedra, son de piedra. De No, metal. son básicamente de piedra, ¿ah? Son Ah, básicamente yo de pensé que piedra. era de metal. Sí, Profe, le quedan Y- 4 minutos de clase. sí, me quedan 4 minutos, queda poquito. Y tenemos aquí los dolmen, que se pensaban que eran como para ritos religiosos, y estas construcciones que tenemos acá, que era un monumento funerario. Profe, Sí, dígame. que todo lo que está ahí, o sea, es de piedra, ¿no? O sea, Sí, ahí no hay nada de hierro porque, o sea, en la prehistoria le faltaba Bien, como la edad de los metales, años. era la edad de piedra. para que poder, eso estoy diciendo. claro, Le justamente. faltaban como unos años para que encontraran la edad de hierro, o sea, que ellos aprendieran a ocupar el hierro. Claro. Sí, pues estamos en un periodo, específicamente se llamaba la piedra pulida, ya que agarraban una piedra y la empezaban a gastar como especie de lijar hasta dejarla bien lisa. Por eso que parece como que fuera metal la herramienta, pero no, es piedra, que la pulieron y quedó con filo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa.